Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, leemos: Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo es manifestado. La pregunta del día de hoy es: ¿cuánto vale nuestra mente? Sin duda que no tiene precio el valor de nuestra mente. El intelecto o la mente es una de las riquezas más grandes que Dios nos ha confiado. Sus pensamientos, sus creencias que la determinan el mundo de nuestra vida. Sin la aprobación de la mente sería imposible administrar en forma de vida los otros bienes que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Los cristianos estamos en medio de una batalla por la mente. Es una batalla cruel y mortal entre Dios y su opositor y enemigo, Satanás. Créalo o no usted, Satanás nos presenta a veces pensamientos inmundos en nuestra mente que nos engañan. Él viene a turbar nuestra mente robando la paz, el gozo y la tranquilidad. Cuando se nos presentan pensamientos malos, recordemos la frase: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. ¿Qué quiere decir esto? No puedo evitar que mis pensamientos estén en mi mente, pero sí puedo evitar el ejecutar aquellos pensamientos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 5 leemos: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Este es un llamado de advertencia a las almas cuando nacemos de nuevo en Cristo, que nacemos para ganar. Dios nos hace ganadores por medio de Cristo. Ahora, ¿quiénes participan en esta guerra? Primeramente los hijos de Dios y también todos los hombres que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién ha declarado la guerra contra su mente? El enemigo y opositor de Dios, Satanás. Efesios 6:12 leemos: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Sin duda que el diablo se ha ubicado en lugares estratégicos para combatir en contra de nosotros, y también que sin duda cuenta con una multitud de demonios. Ellos se encargarán de destruir nuestra vida mental. Satanás quiere conquistar nuestra mente con conocimientos y pensamientos del mundo, colocando ideas erróneas para ir en contra de la palabra de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, reconocemos la incapacidad de nuestra mente para distinguir entre la verdad y el error, y de la necesidad de una revelación de Dios para saber qué creer. Aceptamos la Biblia como revelación divina porque nos enseña la verdad. No la comprendemos toda, pero reconocemos que esto es por las limitaciones de nuestra mente. Creemos que la Biblia es la infalible palabra de Dios y la aceptamos como la base para nuestra conducta. Desde ahora juzgaremos todas las cosas a la luz de la Biblia. La Biblia es la verdad. Lo que no concuerda con ella es un error. Cuando somos salvos tenemos la mente de Cristo. Esto no significa que la guerra ha terminado para nosotros. Segunda de Corintios 11:3 leemos: Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera la simplicidad que es en Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Así como el diablo en forma sutil engañó a la mente de Eva, las nuestras también pueden ser corrompidas por él, alejándonos de la pura y santa devoción que debiéramos tener a Cristo. Satanás tratará por todos los medios que no tengamos la mente de Cristo. Segunda de Corintios 11:2 leemos: Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué significa esto de celo de Dios? Hay un celo que puede destruir y uno que protege a los seres que amamos. Por ejemplo, y muy sencillo, los esposos deben tener celo en sus pensamientos y en lo que ve.
Esto le ayudará a tener una devoción por su esposa. El celo protector mutuo es necesario en el hogar para conservar la pureza del matrimonio en pensamiento. Y como la Iglesia es la novia de Cristo, no debemos ser engañados y corrompidos en nuestra mente por los pensamientos de este mundo. Tenemos que rechazar los pensamientos que quieren distraernos. Si llenamos nuestra mente con basura, con frivolidad y las normas de este mundo, será muy difícil oír y obedecer la voz de Dios. Pero para guiar nuestra vida por la Biblia, tenemos que saber lo que ella dice. Para creerla, debemos conocerla. Tenemos que estudiarla para comprenderla. Una parte de la conversión de nuestra mente a los usos que Dios tiene para ella será el estudio de la palabra de Dios y la aceptación de su enseñanza. El dueño de nuestra mente desea que nosotros la llenemos de la verdad, para que la verdad nos libre del error y el pecado, para que compartamos la verdad con otros. ¿Cuántas mentes corrompidas por el diablo vemos en el mundo? Vemos hombres malvados, con mentes depravadas, para hacer lo que no conviene, mentes llenas de pecado, lejos de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32 leemos. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consiente a los que las hacen. ¿Piensa usted que esto es válido? En el relato de Génesis capítulo 6 debemos recordar que Dios destruyó una civilización por sus mentes corrompidas y depravadas. De hecho, en el versículo 5 de este capítulo, el Señor dice que sus pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Satanás cegó la mente de los no creyentes para no creer al Evangelio y a Cristo. Segunda de Corintios 4:4 leemos, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos o los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Agregamos también en Romanos 8:6 donde leemos, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz, porque esto es de Dios. De hecho, Proverbios también, capítulo 23, versículo 7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. La Biblia claramente enseña que debemos proteger nuestra mente. Su mente debe estar fija y firme en el Señor Jesucristo. Isaías 26:3 leemos, tú te guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. El diablo quiere nuestra mente para condenarnos. Dios quiere nuestra mente porque es por medio de ella que Él nos alcanza y nos provee el conocimiento para nuestra salvación. Cuando creemos en el Salvador, Dios no solamente nos perdona los pecados, nos libra de la incredulidad y el error. Pone fe en nosotros, nos da confianza en Él y en su palabra. Viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo, quien nos ayudará a comprender la Biblia y aplicar su verdad a nuestra vida. Nos ilumina la mente para hacer para Él el trabajo que de ninguna manera podríamos hacer solo. Efesios 4, versículos 17 al 18 leemos, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, o sea, en la vanidad de sus pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, pensamientos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia o de sus pensamientos, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Pablo dice, Dios se comunica con nosotros a través de la mente y su palabra para hacer su voluntad y corregir nuestras vidas.
Dios no se comunica por medio de nuestras emociones, porque las emociones son la parte más superficial de nuestra naturaleza. Dios se comunica por medio de la mente. Efesios 4:23 leemos: y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, nos dice nuestro Dios. Dios renueva en el espíritu de nuestra mente la única forma de cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sabe cuál es? Es cambiando nuestra forma de pensar. Por ello, Romanos 12:2 leemos: y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el apóstol que debemos ser transformados por nuestra manera de pensar. Si damos cabida a pensamientos ilícitos, estamos abriendo la puerta a la tentación. Aunque oremos, líbranos del mal. Aprendamos a aplicar nuestra mente en cosas útiles y pongamos nuestras facultades mentales a disposición de Dios. Como dice su mandamiento, amemos al Señor con toda nuestra mente. Dios nos cambia por medio de nuestra mente. Dios nos controla por medio de nuestra mente. Romanos 8:6 leemos: porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz, porque es de Dios. Dios nos controla cuando le permitimos que nos controle nuestra mente. Y lo que quiere Satanás es controlar nuestra mente para destruir nuestra comunión con Dios y llevarnos a la condenación. El propósito de Dios es que desarrollemos las facultades mentales que nos ha dado y la pongamos a su disposición. Si lo hacemos, Él nos ayudará y las aumentará, y con su espíritu que opera a través de nuestra mente, nos usará para su gloria en manera que jamás hemos soñado. Salmo 19:7 leemos: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Nuestra mente es como un campo que tenemos que cultivar. Tal como el agricultor labra y abona la tierra para que produzca en abundancia, tenemos que también desarrollar nuestras facultades mentales para hacerla producir buenas obras. El agricultor tiene que combatir la maleza mala continuamente, si no la hierba mala ahoga las plantas buenas. Así, en el terreno de la mente, tenemos que combatir los pensamientos malos, las dudas y las tentaciones. ¿Cómo diríamos del hombre que después de sembrar un campo con buena semilla, la volviera a sembrar de cardos, espinos y de todo tipo de maleza mala? Nosotros sembramos buena semilla en nuestra mente, en el culto, con la lectura bíblica y la oración. ¿O qué más sembramos en nuestra mente? ¿Acaso escenas violentas, escenas sensuales como entretenimiento en nuestra vida? ¿Escuchamos cosas groseras? Sin duda que estas cosas brotan y crecen en nuestros pensamientos. Por lo tanto, lo que se siembra es lo que se cosecha en nuestra mente. Para combatir la hierba mala es necesario no sembrarla, cuidando lo que escuchamos y vemos. Sembremos en nuestra mente pensamientos buenos que edifiquen el carácter, no los que producen tentación. Con mucha mayor razón en los últimos tiempos, los cristianos hoy nos aplicamos a los estudios. Con esto estamos acondicionando nuestra mente para el uso de Dios y esperando la venida también de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5 leemos: destruyendo consejos, destruyendo pensamiento y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento o pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay otros cristianos que no se brindan para hacer nada para el Señor. Se disculpan pensando que su falta de preparación los excusa. Sin duda tendrán que rendir cuenta a Dios con lo que hacen ahora con sus mentes. Los pensamientos son la semilla en el campo de nuestra mente. La cosecha depende de la clase de semilla que se siembra en nuestra mente. En otras palabras, nuestros pensamientos forman nuestro carácter espiritual y determinan nuestros hechos y nuestra vida. Si empezamos a pensar en las faltas de una persona y en un mal que nos ha hecho, sin duda que estos pensamientos ahogarán el amor que tenemos por ella y producirán resentimientos.
Nuestros pensamientos determinan en gran parte nuestros sentimientos. Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Los mejores pensamientos se encuentran en la Biblia, porque son la semilla buena que Dios ha provisto para nuestra mente. Debemos aprender de memoria muchos textos bíblicos y meditar en ellos a diario. De la semilla de Dios en la mente va brotando la fe, mejor comprensión, actitudes correctas. Estas semillas en la mente crecen y llevan frutos en acciones buenas y bondadosas, conductas sabias, comunión con Dios y servicio al prójimo. Una de las actividades más fructíferas en la comunión con Dios es en la oración y en la meditación de su palabra. Él pone en nuestra mente muchas ideas. Segunda de Corintios 10:3 leemos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos débiles en nuestra propia carne, es así. Nuestra naturaleza carnal de ninguna manera tiene o nos da para tener un proceso correcto de pensar. Y porque vivimos en la carne tenemos problemas, disoluciones, enfermedades, experimentamos las cosas mundanas de la vida. Y no crea que porque es salvo va a ser inmune al proceso de la vida de este mundo o los pensamientos de este mundo. Efesios 6:10 leemos, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. El apóstol Pablo nos dice siempre hacia adelante. Quien controla nuestros pensamientos es Cristo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces el diablo es quien nos controla. Pero Dios quiere cambiar esta realidad. Podemos controlar los pensamientos con la ayuda de Dios, también para su gloria. Salmo 119, versículos 9 y 11 leemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 19:14 también leemos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabe? Hay una cosa que es cierta, y es que solo Dios es nuestro refugio, que solo Dios es nuestra fuerza, que solo Dios será siempre nuestra defensa, que solo Dios es el más fuerte. ¿Cree esto usted? ¿Quiere fortalecer su mente, su corazón? Entréguesela al Señor. Le invito a que dirijamos a Dios en oración para que Él también pueda obrar en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Dios amado, ayúdanos a vivir nuestra vida con pensamientos puros, con pensamientos dignos de tu voluntad. Solo tú puedes ayudarme. Dios amado, me reconozco pecador no solo por lo que hago, sino que también por lo que pienso. Tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario para entregarme un corazón y una mente nueva. Señor, te pido que tomes el control de mi vida y mi mente, que te lo ruego y pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es así, sin duda que su vida será nueva, pero en Cristo y conforme a la voluntad de Dios. Estimados hermanos, que radio oyentes, que el Señor les bendiga y que la gloria sea para nuestro Señor toda la eternidad. Amén.